Acceso a la universidad está a la vuelta de la esquina, y lo que conocemos en España como selectividad va a ser ese examen que necesites sacar con nota para poder elegir esa carrera de tus sueños. Pero antes debes superar, y con creces, el nivel exigido dentro de la optativa de biología. Esta asignatura suele ser tediosa ya que el primer contacto siempre inicia con un poquito de bioquímica, concretamente viendo las biomoléculas, y que ya te adelanto que en el futuro, independientemente de la carrera que escojas relacionada con la salud, vas a ver esto mucho más en detalle. Este bloque es importante ya que aparte de ser uno de los más preguntados dentro del examen, te va a ser necesario para entender de qué estamos hechos los seres vivos y qué utilizamos para mantener nuestras funciones vitales, que son los glúcidos, los lípidos, las proteínas, las enzimas, los ácidos nucleicos. Este bloque es esencial para poder relacionarlo con temas futuros, así que quédate si tienes alguna duda relacionada al respecto, porque yo te las voy a resolver y te voy a explicar cómo te lo preguntan en este examen de acceso a la universidad. Ahora bien, para que entendáis bien el concepto en el que yo quiero explicar las biomoléculas, siempre vamos a partir de la unidad más pequeña, de la unidad mínima, hasta construir macromoléculas. Entonces, sin más dilación, comencemos con los glúcidos, los cuales van a tener una principal función de aporte energético. Empezando por la unidad mínima, los monosacáridos van a estar compuestos de dos grupos funcionales que van a determinar la diferencia entre ellos. O bien tienen un grupo aldehído, creando aldosas, o bien tienen un grupo cetona, creando cetosas. Una peculiaridad de los glúcidos es que poseen un carbono donde los cuatro enlaces que este compone están unidos a cuatro cosas diferentes, formando lo que se llama un carbono asimétrico. Y esto va a conferir cualidades especiales, ya que poseer dicho carbono asimétrico proporciona lo que se llaman isomerías, bien de función, donde son prácticamente iguales las moléculas, solo cambian su grupo funcional; ópticas, si son prácticamente iguales, solo que desvían la luz a un lado o a otro; levógira o detrógira, si es a la izquierda o a la derecha; y espacial, donde dependen de cómo están colocados los enlaces respecto a los carbonos asimétricos, bien D o L. Dentro de este grupo también tenemos los enantiómeros, donde los grupos OH son completamente opuestos si comparamos ambas moléculas, o epímeros si el último OH es el único diferente. Además, los glúcidos en disolución acuosa se ciclan, formando pentágonos, lo que vamos a llamar furanos, o hexágonos, lo que vamos a llamar piranos. En esta situación, ese carbono asimétrico que he mencionado antes pasa a llamarse carbono numérico y es bastante importante a la hora de formar disacáridos. En cuanto a los monosacáridos más importantes que hay que conocerse de triosas, al gliceraldehído y a la dihidroxiacetona, compuestos que vamos a ver en metabolismo; de pentosas vamos a ver la ribosa en los ácidos nucleicos y la ribulosa en el ciclo de Calvin del metabolismo; y de sosa a la glucosa, galactosa, manosa y fructosa, que las vamos a ver ahora en disacáridos. Y sin entrar en más rollos, ¿cómo se forman estos? Pues uniendo un monosacárido con otro mediante un enlace o glucosídico. Es importante conocer que para hacer este enlace necesitan mínimo un carbono anomérico, aunque pueden participar los dos, y hay que saber leerlo. Por ejemplo, la sacarosa está hecha de glucosa y fructosa, y como están cicladas porque están en disolución acuosa, hay que leerlo al completo, es decir, la fructosa sería fructofuranosa y la glucosa sería glucopiranosa. Además, el enlace que tienen es alfa-beta 1,2, siendo los carbonos que participan el carbono 1 y el carbono 2. Y en este caso están en disposición alfa y beta respectivamente. Ahora bien, ¿cómo sería el nombre completo de la sacarosa? Pues glucopiranosa alfa beta 1,2 fructofuranosa. Al igual que os he enseñado cómo se hace con la sacarosa, también debéis de conocer la lactosa, la manosa y la celobiosa. Estos cuatro disacáridos son muy importantes y son los preguntables en este acceso a la universidad. Si lo habéis hecho, dejadmelo en los comentarios y vemos si está correcto o no. Y para terminar con glúcidos, vemos la macromolécula, el polisacárido, que concretamente te tienes que saber uno de cada tipo dependiendo de la función, ya que estos pueden tener una función de reserva energética o una función estructural. Como polisacáridos de reserva, debéis de conocer el almidón en las plantas y el glucógeno en los animales. Ambas tienen una estructura muy similar, glucosa tras glucosa, unidas con enlaces alfa 1,4, y de vez en cuando aparecen cadenas ramificadas unidas por enlace alfa 1,6, también de glucosa. La principal diferencia es el número de ramificaciones que se producen y que la cadena principal en el almidón se llama amilosa y la ramificada amilopectina, pero son prácticamente lo mismo. En cuanto a polisacáridos estructurales, debéis de conocer la celulosa en las plantas y la quitina misma en los animales, pero lo importante de aquí es la celulosa, ya que también está hecha de glucosas con glucosas, pero unidas por un enlace beta 1,4, un enlace peculiar porque nosotros no tenemos enzimas para poder romper dicho enlace. Sin embargo, animales herbívoros sí. Esto es lo que nutricionalmente se llama fibra, aunque nuestra microbiota sí lo puede utilizar creando gases. Continuando con la siguiente biomolécula de interés, tenemos los lípidos, cuya principal función va a ser la reserva energética.
Estos van a ser clasificados dependiendo de si tienen ácido graso o no en saponificables, es decir, capaces de hacer jabones, o no saponificables si no tienen ácido graso y por tanto tampoco pueden crear jabones. Ahora bien, la unidad mínima que vamos a ver en los lípidos son los ácidos grasos, aunque hay ciertos lípidos que no lo tienen, es importante que conozcáis cómo son los ácidos grasos. Y es que estos tienen un grupo funcional en concreto denominado carboxilo y que cuando solo esté presente estamos hablando de lípidos. Además, son capaces de realizar enlaces éster entre ellos y creaciones de saponificación, es decir, creación de jabones. Son anfipáticos, es decir, que tienen una parte hidrofílica que se une al agua y una parte hidrofóbica que la rechaza. Esto le confiere la cualidad de ser insoluble en agua, por lo tanto en una disolución acuosa como nuestra sangre van a adoptar estructuras especiales, dejando las partes hidrofílicas contactando con el agua y la hidrofóbica evitándola. Esto crea estructuras como las micelas, que son una especie de burbuja, o los liposomas, donde dejan en el interior también un poco de agua, y va a ser muy importante para que entendamos y conozcamos mejor cómo funciona la membrana plasmática de las células. Además, los ácidos grasos pueden ser saturados si solo tienen enlaces simples o insaturados si tienen enlaces dobles. A mí siempre me gusta pensar que los saturados están tan cargados que no le caben más enlaces y por eso solo tienen simple. Esto les confiere la cualidad de ser sólidos a temperatura ambiente en el caso de los saturados y líquidos en el caso de los insaturados. Ahora bien, entrando en clasificación, nos encontramos dentro de los lípidos saponificables a los triacilglicéridos, un glicerol unido a 3 ácidos grasos, que bueno, puede estar unido a 2, a 1 y hacer diacilglicéridos, monacilglicéridos, pero esto no es tan importante. La principal función de los triacilglicéridos va a ser el transporte de los lípidos ingeridos en la dieta y llevarlos hacia el tejido adiposo donde se van a almacenar. Si cogemos un triacilglicérido, le quitamos un ácido graso y le ponemos un grupo fosfato a modo de pegamento para añadirle más cosas, entonces conseguimos un fosfolípido, que son muy importantes para las membranas plasmáticas de las células. Y si cogemos un fosfolípido, le quitamos otro ácido graso y transformamos el glicerol uniéndole otras cosas para crear esfingosina, entonces tenemos un esfingolípido. Y estos van a ser muy parecidos a los fosfolípidos, pero van a participar en funciones importantes como el mantenimiento de la funcionalidad de las neuronas. Y en cuanto a los lípidos no saponificables, nos encontramos a los esteroides, a los terpenos y a los eicosanoides. Dentro de los esteroides, simplemente saber que aquí está el colesterol, las hormonas sexuales, las hormonas suprarrenales y las sales biliares. Y de los terpenos, pues bueno, que 2 isoprenos son un terpeno y que esto no lo podemos encontrar en alguna vitamina. Y por último, por mencionar algo de los eicosanoides, estos están relacionados con la inflamación con sustancias como por ejemplo las prostaglandinas. Las siguientes 10 moléculas que vamos a abordar son las proteínas, que son la base del mantenimiento celular porque tienen muchas funciones. Su unidad mínima son los aminoácidos y, como su nombre indica, van a tener 2 grupos funcionales característicos, un grupo amino y un grupo ácido o carboxilo, aportándole la cualidad de ser anfóteros, es decir, con la capacidad de ser bases o ácidos, pero no vamos a entrar mucho en ello. Además, los aminoácidos tienen un carbono que tiene sus 4 constituyentes unidos a 4 cosas diferentes, por lo tanto también tenemos un carbono asimétrico. Concretamente están unidos al grupo amino, al grupo carboxilo, a un hidrógeno y a un radical, muy importante para la clasificación de los aminoácidos. Y es así como nos encontramos 2 principales grupos que categorizan a los aminoácidos, el grupo no polar y el grupo polar. Dentro de los no polares tenemos los no polares propiamente dichos, como la metionina, que es súper importante para iniciar la creación de proteínas. Y a los aminoácidos aromáticos, que como su nombre indica tienen un grupo aromático, como por ejemplo el triptófano, que es muy útil para crear neurotransmisores. Y dentro del grupo polar tenemos los que tienen carga positiva, como la lisina, los que tienen carga negativa, como el glutamato, o los que no tienen carga, como la serina. En total tenemos 20 aminoácidos, de los cuales 10 son esenciales y 2 de ellos son solo esenciales en el periodo de lactancia. Luego después adquirimos las cualidades para poder crearlos. Es así como os tengo que recordar los términos de proteína cuando están creados por más de 100 aminoácidos o péptidos si es que están creados por menos de 100 aminoácidos, pero a la hora de la verdad se utilizan como sinónimos. Y bien, ¿cómo se crea esta cadena polipeptídica? Pues con el enlace característico de este grupo, el enlace peptídico, el cual te tienes que saber sus cualidades porque te las pueden preguntar, ya que este se define por ser covalente, tener un carácter parcial de doble enlace y una estructura plana aún colocándose en 3D. Otro punto importante de las proteínas es conocer su estructura y su colocación en el espacio, pues esto es también una de las cosas más preguntadas dentro de proteínas. Y es que empezaríamos con la estructura primaria, que vendría a ser esa cadena polipeptídica unida por el enlace peptídico de forma lineal, el cual cuando empieza a adoptar una forma puede hacerlo en forma de alfa hélice o de beta lámina. Estas estructuras van a estar mantenidas por enlaces de hidrógeno. Si combinamos distintas estructuras secundarias, podemos crear la estructura terciaria, que si se apelotona y forma una estructura globular, pasamos de tener una proteína, como por ejemplo para el transporte, o si hace una estructura más alargada, tendríamos más función estructural, como por ejemplo el colágeno. Es importante resaltar que en esta estructura, en la estructura terciaria, es cuando la proteína adquiere una función propia. Y luego puede darse el caso, que no todas las proteínas lo hacen, y es de agrupar varias estructuras terciarias para conformar una estructura cuaternaria, como hace la hemoglobina, la proteína encargada de transportar el oxígeno por nuestra sangre. Tanto la estructura terciaria como cuaternaria se
se incorporan fuerzas un poquito más débiles para mantener la estructura, tales como las fuerzas de Van der Waals, interacción hidrofóbica, electrostática. Todo esto es importante que lo conozcáis porque todas las proteínas tienen un rango óptimo para mantener su funcionalidad, principalmente con características como son el pH y la temperatura, y que cuando este rango se trastoca, la proteína puede perder su estructura y por tanto su funcionalidad. Este proceso se llama denaturalización y puede romper la proteína hasta la estructura primaria, la cual está unida por enlaces peptídicos y estos son muy fuertes para que dichas condiciones adversas lo rompan. Solo lo pueden hacer enzimas específicas denominadas peptidasas. Puede darse el caso en el que estas condiciones adversas duren poco y se restablezca de nuevo toda la estructura y la funcionalidad de la proteína. Entonces estaríamos hablando de un proceso de renaturalización. Y esto lo pueden preguntar en preguntas de aplicación como por ejemplo ¿por qué se alisa el pelo cuando aplicamos calor con una plancha? Y esto sería todo de las proteínas, pero no me puedo ir sin antes mencionar a la enzima, una proteína especializada en las reacciones catalíticas. Y es que la mayoría de enzimas están formadas por una parte proteica llamada apoenzima y una parte no proteica que bien puede ser inorgánica, denominándola cofactor, o puede ser orgánica, denominándola coenzima. Al fin y al cabo, las enzimas tienen un centro activo para unirse a ese producto con el que van a hacer la reacción, al que vamos a llamar sustrato, y que tras esa reacción vamos a crear lo que se llama producto. Esta unión del centro activo con el sustrato es muy específica y sigue el modelo de llave-cerradura para poder explicar muy bien que una llave solo entra en una cerradura en concreto. Pero bueno, lo importante de este apartado es conocer la cinética enzimática y concretamente la ecuación de Michaelis-Menten, la cual va a estar regida por dos valores, la velocidad máxima y la K sub m. La velocidad máxima va a ser aquella que adquiera la enzima en su tope, en su máximo esplendor y que por mucho más sustrato que tenga no va a poder trabajar más de eso. Por otro lado tenemos la K sub m, que sería esa concentración de sustrato que necesita la enzima para llegar a la mitad de su velocidad máxima. Básicamente la velocidad de reacción que tiene una enzima va a ir subiendo progresivamente cuanto más sustrato haya hasta que llegue a un tope, a una asíntota que es esa velocidad máxima. De tal forma que si aumentamos el sustrato la enzima no puede aumentar más su velocidad. De la ecuación de Michaelis-Menten también se deriva una un poquito más sencilla para extrapolar cálculos y al fin de cuentas trabajar mejor, que es la ecuación de Linehaber-Bark, pero que bueno, no es muy importante en estos niveles. Lo que sí es importante dentro de las enzimas y que es muy preguntado es el concepto de inhibiciones, pues van a ser la clave de toda la regulación enzimática y un punto muy importante dentro de la farmacología. Es así como nos podemos encontrar una inhibición irreversible, donde dicho inhibidor inactiva la enzima y la única forma de contrarrestar esto es creando enzima nueva, y la inhibición reversible, donde el inhibidor molesta la enzima durante un tiempo pero luego se puede recuperar la funcionalidad. Dentro de este tipo nos encontramos con una inhibición competitiva, si el inhibidor y el sustrato compiten por entrar al mismo centro activo, una inhibición no competitiva si el inhibidor se une a otra zona distinta de la enzima, y una inhibición acompetitiva donde el inhibidor se une a la enzima pero esta tiene que haberse unido previamente al sustrato y así impide que se cree el producto. Esta última inhibición parece no mencionarla en los libros más modernos, pero bueno, yo lo estudié en su época, así que yo lo menciono igual. Y para terminar con la biomolécula, hablemos de los ácidos nucleicos, los cuales van a ser la base de toda la información genética. Y es que su unidad mínima van a ser los nucleótidos, compuestos por una pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Si no tienen grupo fosfato, entonces estamos hablando de nucleósidos, con S de sin fosfato. Y es que lo peculiar de los nucleótidos son sus bases nitrogenadas, ya que nos podemos encontrar con diferentes tipos. Ya que por un lado tenemos las purinas, las grandes, la adenina y la guanina, y las pirimidinas, las pequeñas, la citosina, uracilo y timina. En material bicatenario siempre vamos a encontrarnos unidos una purina con una pirimidina, concretamente una adenina con una timina o uracilo, dependiendo del ácido nucleico en el que estemos, unidos siempre por 2 puentes de hidrógeno, y la guanina con la citosina unidos por 3 puentes de hidrógeno, por lo tanto esta unión es mucho más fuerte. Además, los nucleótidos van a realizar otros dos enlaces. Un enlace fosfodiéster que une los grupos fosfato para juntar a dos nucleótidos diferentes y un enlace N-glucosídico que va a juntar la base nitrogenada con la pentosa. Ahora bien, los principales tipos de ácidos nucleicos que nos vamos a encontrar van a ser el ADN y el ARN y vamos a verlo a la vez para que podáis comparar y estudiarlo de una forma mucho mejor. A nivel de cadena, el ADN suele ser bicatenario, es decir, formado por 2 cadenas, mientras que el ARN es monocatenario, aunque siempre vamos a encontrarnos virus que van a realizar excepciones de esta descripción. En cuanto a las pentosas que conforman sus nucleótidos, el ADN tiene desoxirribosa, la D de ADN, y el ARN tiene ribosa, la R de ARN. Las bases nitrogenadas utilizadas en ambos ácidos nucleicos son las mismas, excepto que en el ADN utilizamos de forma exclusiva la timina y en el ARN el uracilo. ¿Y qué pasa con la función? Pues bueno, el ADN va a tener una función de mantenimiento de la información genética, por eso son bicatenarios, porque tienen las bases por dentro y están mejor protegidas, y el ARN va a tener una funcionalidad de mover dicha información genética y participar en la creación de proteínas, terminando así con el dogma central de la genética, algo que veremos en el tema de genética molecular. Por si
si fuera poco, el ARN también regula dicha expresión génica, pero eso no se ve a estos niveles. Y por último, en cuanto a estructura, el ADN conforma una doble hélice compuesta de cadena antiparalelas y teniendo las bases por dentro y los grupos fosfato por fuera. Esta estructura, descrita por Watson, Crick y Franklin, sigue las reglas de Chargaff, así que acordaros de ellas porque van a ser muy importantes. Pero no me da tiempo a meterme en ellas porque se me alarga mucho más el vídeo. Y en cuanto a la estructura del ARN, tiene muchas, pero para este nivel es importante que conozcamos al ARN-M de mensajero, el que transmite la información genética, el ARN-T de transferente, porque se trae a los aminoácidos para crear proteínas, y el ARN-R, que forma parte de los ribosomas. Y con esto terminamos este mega repaso del primer bloque dado en biología. Espero que os haya servido. Si has sobrevivido a tremenda chapa, no olvides dejarme abajo nucleósido y yo te dejaré un corazoncito como hago siempre. Y si tienes cualquier duda, yo te la resuelvo con gusto. Por aquí te dejo otro vídeo de esta serie que estoy haciendo para la preparación de selectividad para que sigamos repasando juntos. Nos vemos allí.